La antesala al Foro Internacional del Código Electoral. Bienvenidos al programa Foro y Código, un espacio promovido por el Jurado Nacional de Elecciones con la finalidad de brindarles información y generar un debate sobre los temas que se abordarán en el Foro Internacional El Código Electoral para las elecciones 2021. Para ello conversaremos el día de hoy con dos destacados especialistas sobre la importancia de un código electoral, porque amigos, les comento que el Jurado Nacional de Elecciones va a presentar al Congreso de la República próximamente una versión actualizada del código electoral, ya que como organismo nos reafirmamos en la necesidad de que el Congreso de la República pueda debatir de manera integral y orgánica un cuerpo normativo que justamente aporte al derecho electoral peruano y que nos permita tener un cuerpo electoral que se encuentre sistematizado y orgánico justamente para el mejor desarrollo de los procesos electorales. Es así que el día de hoy me acompañan dos destacados profesionales. En un primer término les presento al doctor Enrique Pestana. Él es un abogado con más de 25 años de experiencia, muchos de ellos en el sector público, y actualmente él se desempeña como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Jessica, por la invitación y encantado de poder participar en este espacio que, como bien lo has dicho, tiene por finalidad promover la discusión y la eventual aprobación del nuevo Código Electoral, que la representación nacional en algún momento, estamos seguros, va a poder tomar en cuenta, vista la necesidad de unificar toda la legislación electoral que nos rige actualmente. Así es, Enrique, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tendremos justamente la oportunidad de poder conversar acerca de cuál es esa importancia y esa necesidad, sobre todo ahora que nos encontramos a puertas de la convocatoria de las elecciones generales 2021. También me acompaña el día de hoy José Manuel Villalobos Campana, también abogado y quien actualmente se desempeña como presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Bienvenido, José Manuel. Jessica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, doctor Pestana. Creo que es importante que el jurado vuelva a proponer a la nueva representación nacional que se apruebe este código electoral que ya vamos a comentar, pero que tiene casi una década esperando que se apruebe. Y es importante, y ahora lo vamos a comentar, que los operadores electorales, los candidatos y los partidos tengan una sola norma electoral que compendie todos los dispositivos legales que actualmente rigen los procesos electorales y que causan confusión muchas veces. Por lo tanto, yo saludo que nuevamente el jurado presente este código y llamo a los nuevos congresistas a darle la importancia a esta propuesta y que la puedan aprobar rápidamente. Así es, José Manuel, y muchas gracias también por esa invocación, porque nosotros sabemos que el Congreso de la República va a jugar un rol muy importante en estas reformas que se van a plantear seguramente próximamente. En este momento entonces nos vamos a un corte y volvemos con más aquí en Foro y Código. Amigos, seguimos en Foro y Código y en este bloque haremos una perspectiva histórica y también comparada de este tema que nos aboca el día de hoy, importancia de un código electoral. Justamente José Manuel Villalobos nos decía en su introducción de que el Código Electoral ya tiene más o menos 10 años y aún no puede ver la luz, que se han estado dando diferentes iniciativas, obviamente el Jurado Nacional de Elecciones liderando esta propuesta de poder presentar al Congreso de la República esta propuesta orgánica. José Manuel, ¿cómo has visto tú el camino hacia poder lograr finalmente un Código Electoral que todavía no puede ser justamente esa tarea pendiente que cumple el Congreso de la República hacia la población? Bueno, primero hay que recordar que luego de los procesos electorales del año 2001 y 2002, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE sobre todo, adquirieron experiencia y encontraron que en el desarrollo de sus funciones la ley orgánica de elecciones y las diferentes leyes, por ejemplo que hay ley de elecciones regionales, municipales, tenían, digamos, muchas inconsistencias, en algunos casos contradicciones, y ya después de ese proceso electoral del 2002, tanto en el jurado como en la OMPE se hablaba de unificar la legislación electoral en un solo código. Es en el 2004 en el que la OMPE empieza a hacer un proyecto de código electoral. Sin embargo, este proyecto nunca se presenta al Congreso, no hay registros en el Congreso de que este se haya presentado como iniciativa.
Y es a partir del año 2010 en que el Jurado Nacional de Elecciones realiza toda una actividad electoral para los procesos electorales de 2010 y 2011 con apoyo de USAID, que en el 2010, en agosto, el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, aprueba que se conforme una comisión que trabaje una propuesta de código electoral. Esta iniciativa luego crea una comisión, una secretaría técnica que estuvo a cargo de Aurelio Silvera, y finalmente es en 2011, el 29 de noviembre del 2011, que se presenta el proyecto 590 al Congreso de la República. En ese momento lo presidía Daniela Bugatás. Hugo Sibina, que era presidente del jurado, le entrega esta propuesta de código electoral y de código procesal electoral, que era la primera propuesta del jurado. Este proyecto es trabajado en la Comisión de Constitución del Congreso. Se crean en esa comisión subcomisiones de reforma electoral, así se empezó a llamar, presidida en principio por Gastañadú y luego por Otárola y por el mismo Chejade. Es decir, en 3 periodos, en 3 años de legislatura se trabajó este proyecto de código, pero al final de ese congreso, que duró hasta el 2016, nunca el código tuvo, digamos, un dictamen para que sea aprobado en el Pleno. Acabó ese congreso, se llevaron a cabo las elecciones del 2016 con la misma ley orgánica de elecciones que ya data del año 97, es decir, más de 20 años, y el jurado en el año 2017 insiste en la necesidad de sistematizar la legislación dispersa. Hay como 20 leyes en materia electoral. Con la aprobación de un código electoral se actualiza el código electoral y digamos que en 2017 o 2016 se presenta una segunda versión del código. ¿Qué pasó? Que iniciado el Congreso del 2016 se crea la comisión también de reforma política que preside Patricia Donaire. Sin embargo, esta comisión, más allá de hacer suyo la propuesta de código electoral, trabaja un propio proyecto de legislación electoral que finalmente tampoco llegó a ver la luz en el Congreso y digamos que no se llegó a aprobar. Llegó el año 2019, el jurado con el presidente Ticona ahora insiste nuevamente con un tercer código electoral actualizado, una tercera versión, y ahora nos encontramos ya ante la cuarta versión que se presenta a este Parlamento, que va a completar el periodo, que en las próximas semanas va a iniciar funciones, y que creo que tiene la responsabilidad histórica de darle al país una norma electoral que permita, facilite el ejercicio de un derecho tan importante como es el de la participación política. Creo que ese ha sido el devenir de 9 años en que el Jurado Nacional de Elecciones ha impulsado este proyecto. Recordemos las campañas Reforma Electoral Ya, por ejemplo, que tuvo mucho apoyo de diversos sectores, tanto de la academia como de también sectores de los medios de comunicación. Luego vino la plataforma, que también varias organizaciones de la sociedad civil apoyaron, y sin embargo el Congreso ha ido postergando y postergando, y estamos a pocos meses de que se convoque a elecciones. Si es que en este corto tiempo no se logra aprobar, creo que se habrá perdido la oportunidad nuevamente de tener una buena norma electoral. Ya tendríamos que esperar al 2026 y creo que ya no podemos esperar más. Los procesos electorales en el Perú necesitan predictibilidad, necesitan que tenga el operador, el que participa, una facilidad, digamos, del conocimiento de la legislación electoral. Así es, José Manuel, creo que has dado algunas ideas centrales de por qué es importante contar con un código electoral. Efectivamente, lo has catalogado como una tarea pendiente, es una necesidad que tienen justamente los operadores electorales, los personeros, los candidatos, los representantes de organizaciones políticas, la misma ciudadanía, que justamente en varios de los procesos electorales no tiene las reglas claras de cuáles finalmente podrían ser las condiciones en las cuales se va a llevar adelante un proceso electoral. Y justamente otro de los temas que mencionaste es la predictibilidad, tener esta posibilidad de que sepamos cuáles podrían ser justamente los fallos en un proceso electoral. Y en ese sentido, Enrique, tengo presente de que en los códigos electorales un tema muy importante ha sido el poder consolidar los principios electorales.
En la Ley Orgánica de Elecciones actualmente tenemos uno que salvaguarda la validez del voto, que es el único que tenemos, digamos, plasmado en una normativa electoral, pero sin embargo en el Código Electoral se han desarrollado más de una docena de principios. Coméntanos un poco al respecto. Efectivamente, Jessica, como lo has mencionado, creo que uno de los hitos más importantes en el proyecto de Código Electoral es que este recoge, digamos, por primera vez dentro de la vasta legislación electoral, un título preliminar donde se menciona una serie, 13 principios para ser exactos, algunos de los cuales tienen que ver con el principio, con la legalidad, la lealtad constitucional, en el sentido de que los organismos del sistema electoral deben observar en todo momento aquello que está contenido en la Constitución política, en las leyes orgánicas, en la legislación electoral en general, la transparencia, que es muy importante, porque si no hay transparencia, desde luego, se pierde la confianza ciudadana y de todos los actores en el proceso electoral. Entre otros muchos aspectos, el que habías mencionado sobre salvaguardar la intangibilidad del voto, el carácter, digamos, de presumir la validez del voto frente a cualquier duda de orden interpretativo, ¿no? Lo cual ciertamente es muy importante, porque lo trascendental en un proceso electoral justamente es que haya un resultado y que ese resultado sea producto de la observancia de una serie de principios y reglas que todos, sin excepción, estamos obligados a respetar. Además también, desde luego que se promueve en este Código Electoral la existencia por primera vez de un mecanismo que genere esta predictibilidad que se ha mencionado, lo mencionó también el doctor Villalobos, en cuanto a tener, digamos, una jurisprudencia vinculante. Y se prevé no solamente que haya una jurisprudencia vinculante que permita que todos los operadores electorales, la justicia electoral, sino todos los actores políticos sepan cuál ha sido la línea por la cual el Jurado Nacional de Elecciones o los jurados electorales especiales o los jurados electorales descentralizados que habría en el futuro van generando en determinados aspectos, lo cual permitirá de que todos sepamos de manera, digamos, anticipada cuál sería, digamos, el sentido de las decisiones de estos órganos electorales. Claro que sí, Enrique, porque además esto va a permitir que haya seguridad jurídica y además que se puedan desarrollar en el marco de los procesos electorales el desempeño de algunas actividades de los mismos actores electorales sabiendo cuáles son las reglas y cuáles pueden ser las consecuencias. En el caso de cómo se ha ido desarrollando justamente a nivel de la región, en otros países, el fortalecimiento de sus democracias también contando con un código electoral, tengo entendido que países como México, Panamá, Costa Rica, Argentina, cuentan con un código electoral. Ha sido seguramente importante el debate en estos países para poder llegar finalmente a contar con un código electoral. Así es. Y además tenemos que tener en cuenta que muchos de estos países el código electoral no es de data muy reciente, sino que algunos de ellos los tienen de hace 40 o 50 años, ¿no? Hay códigos electorales en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, El Salvador, el caso de Panamá, Paraguay. Cuba tiene una ley electoral que data del 2019, pero que si bien es cierto no tiene el nombre, no lleva el nombre de Código Electoral, materialmente sí lo es, porque reúne toda la legislación en materia electoral en un solo cuerpo normativo, que es lo que nosotros estamos precisamente persiguiendo, dado de que contamos actualmente con 14 normas absolutamente dispersas, que en algunos casos pueden generar problemas de interpretación o incluso contradicciones, y eso ciertamente es nocivo para cualquier proceso electoral. Así es, Enrique, y sobre todo que no facilita un derecho, el desempeño de un derecho tan importante como es el de la participación. Y ahora que él ha mencionado la gran cantidad de normas que tenemos en materia electoral, no olvidemos que además
de las leyes tenemos los reglamentos que justamente emite para mayor desarrollo el Jurado Nacional de Elecciones o las directivas que genere también la OMPE a nivel de los procesos electorales. Y es así que los operadores electorales deben recurrir a un sinfín de documentos para poder encontrar el camino correcto y poder desarrollar mejor sus funciones en un proceso electoral. Viendo ese escenario, justamente el Instituto Peruano de Derecho Electoral, para facilitar esta labor de los personeros, de los candidatos, desarrolló un manual. ¿Cuánta información tuviste que consolidar, José Manuel, o el equipo del instituto tuvo que consolidar para desarrollar este manual? ¿Y cuántas contradicciones, por ejemplo, encontraron de repente en temas como solicitudes de licencias o renuncias para presentarse a un cargo? ¿Cómo desarrollar la hoja de vida? ¿Qué aspectos nos podrías comentar sobre este trabajo? Sí, buen punto el que toca, Jessica. Efectivamente, en el Instituto Peruano de Derecho Electoral identificamos que había mucha necesidad de los partidos, los movimientos regionales y de quienes eran candidatos de que se les ayude a poder entender y conocer cómo aplicar las diferentes normas electorales. El doctor Enrique Pestana ha señalado que hay 14 normas que pueden aplicarse a un proceso electoral, pero además a eso se suman las diferentes normas que en el tiempo han ido modificando estas, por ejemplo, la ley orgánica o la ley orgánica de elecciones o la ley de organizaciones políticas han tenido un sinnúmero de modificaciones y por lo tanto incluso los candidatos se pueden haber quedado con versiones de la ley orgánica o de la ley de partidos, que en un principio se llamó así, ya desfasadas. Por lo tanto, en el instituto consideramos, y con apoyo de la Konrad Adenauer, que podíamos, a través de un manual, que lo llamamos manual para candidatos, que en realidad es una guía práctica para participar en elecciones, porque, como repito, ¿no? Si tú no tienes un conocimiento amplio de la legislación electoral, puedes cometer errores y quedarte fuera de carrera. Tú señalabas muy bien que hemos encontrado algunas inconsistencias o digamos temas que no son congruentes. Por un lado, a nivel de elecciones generales, cuando postulas a presidencia o Congreso tienes un plazo para renunciar a un cargo, ¿no? Por ejemplo, si eres un trabajador son 30 días para renunciar o 60 días es en el otro tipo de elección. Entonces, ¿por qué en una elección tengo que pedir licencia con 30 días, en otro con 60, en otro renuncio con 6 meses, en las elecciones municipales renuncias con 2 meses? Eso te puede generar una confusión entre una u otra elección. Por lo tanto, en el manual lo que hicimos fue de manera práctica explicar cada procedimiento que tenía que seguir un candidato, un partido para participar, paso por paso, pero sistematizando la legislación electoral, facilitándole para que no pueda recurrir a este diverso, digamos, cuerpo normativo que rige las elecciones. Así es, y una etapa justamente importante que desarrolla el Código Electoral tiene que ver con la postulación. Pero además ya las autoridades que son elegidas deben rendir cuentas, deben hacer un adecuado desarrollo de sus funciones porque son justamente representantes de todos nosotros, representantes del pueblo. Y hay un espacio que tiene que ver con la vacancia y la suspensión también de estas autoridades por determinadas causales, pero que, así no parezca verdad, no tienen las mismas causales de vacancia o suspensión las autoridades regionales o los que desempeñan cargos en gobiernos regionales con los gobiernos locales, con las municipalidades. ¿No es así, José Manuel? Sí, uno cuando quiere vacar a un alcalde o un regidor puede encontrar hasta 10, hasta 11 causales en la ley orgánica de municipalidades. Sin embargo, cuando quiere vacar a un consejero o a un gobernador regional, encuentra que en la ley orgánica de gobiernos regionales solo hay 5 causales para vacarlos. Una de ellas no le aplica al gobernador, solo a los consejeros, y encontramos entonces que, por ejemplo, si en un consejo regional el consejero o el gobernador comete actos de nepotismo, es decir, contrata a una persona que tenga un vínculo de consanguinidad o afinidad con él, no lo puedes vacar, cosa que sí puede pasar en el ámbito municipal. O, por ejemplo, si el gobernador contrata con empresas, ¿no? Que tienen algún vínculo, hay un conflicto de interés entre el gobernador y el mismo consejero, con la empresa que contrata con la entidad, tampoco se podría vacar, cosa que sí en el ámbito municipal se puede vacar por el famoso artículo 63, que es el que sanciona el conflicto de interés. Entonces, la propuesta del código, que ya hace años la recoge, es homologar las causales de vacancia tanto en el ámbito municipal como en el ámbito regional. Eso es muy importante porque además de
que hay igualdad, se lucha contra la corrupción en el ámbito tanto municipal como regional, porque no es posible que a una autoridad en el ámbito regional se le permita realizar ciertas prácticas que no son sancionadas, cuando esas mismas prácticas realizadas en el ámbito municipal sí van a tener una sanción. Pero además, lo importante del código respecto a las vacancias es que al introducirse la permanencia de los jurados, ahora llamados jurados descentralizados, se le da la competencia a estos jurados electorales descentralizados permanentes, no a los temporales, que actúen en primera instancia al momento de resolver las cuestiones de vacancia. ¿Qué explica el proyecto del Código Electoral? Que actualmente en la primera instancia para resolver una vacancia es el Consejo Municipal o el Consejo Regional. Instancias netamente políticas en las que sus integrantes no necesariamente conocen de derecho, no conocen de procedimientos administrativos sancionadores ni de sus principios, y por lo tanto muchas veces esa primera instancia no cumple su verdadero rol de evaluar, hacer un verdadero análisis probatorio de las causales que se invocan, y por lo tanto sus resoluciones o sus acuerdos en que deciden la vacancia son netamente políticos, y cuando el jurado en apelación resuelve en segunda instancia, pues se encuentra que hay muchas actividades que en primera instancia no se han actuado. Por eso también en el ámbito de la vacancia es importante que al instaurarse los jurados electorales descentralizados, estos sí resuelvan en primera instancia, aplicando el derecho, estas cuestiones de vacancia y suspensión. Así es, José Manuel, has desarrollado ampliamente justamente un espacio fundamental en el desarrollo de la vida democrática, que es el que tengamos transparencia también en el actuar y en el procedimiento que debe darse en el eventual caso de una suspensión o una vacancia de autoridades. Y bueno, finalmente, para ir cerrando este bloque, me gustaría comentar lo siguiente. Así como nosotros tenemos en diferentes espacios de nuestra vida claridad con cuerpos normativos, como por ejemplo códigos en el ámbito penal, civil, constitucional, aún tenemos pendiente este reto de poder lograr un código electoral que justamente abone al derecho electoral y que nos permita también tener procesos electorales con las reglas claras, y esto fortalezca la democracia. En este bloque entonces hacemos ya una pausa, nos vamos a un corte y volvemos con más aquí en Foro y Código. Amigos, seguimos aquí en Foro y Código. Y ahora pasaremos a las reflexiones finales, justamente propuestas por nuestros invitados, haciendo como antesala quizás un comentario inicial, manifestando que el día de hoy, en este primer programa, nuestros invitados nos han comentado cuáles son aquellos fundamentos que podrían sostener esta propuesta firme que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de contar con un código electoral, evitar la cantidad de normas dispersas que tenemos, normas contradictorias, vacíos legales. Poder tener ya un cuerpo normativo sistematizado sería de gran ayuda justamente al derecho electoral peruano. Y teniendo la posibilidad de que la representación nacional pueda debatir un código electoral hacia estas elecciones generales 2021, elecciones importantes del bicentenario de nuestro país, me gustaría preguntar a nuestros invitados cuáles serían aquellos puntos centrales o aportes que creen que deben ser necesariamente debatidos o introducidos en un código electoral. Enrique, ¿cuál crees tú que podría ser un tema central de debate justamente para los congresistas de la República? Bueno, en realidad hay varios. Pero yo creo que la intangibilidad, el periodo de intangibilidad de las normas es crucial, porque esto permite, en primer lugar, que haya seguridad jurídica, que es muy importante. De tal modo que todos los participantes dentro del proceso electoral saben cuáles son las reglas de antemano que van a regir durante este proceso electoral y que no van a ser variadas o cambiadas de repente en función a otro tipo de intereses políticos durante su desarrollo. Por lo tanto, esto tiene que quedar plasmado, y así se está justamente planteando en el proyecto del Código Electoral, que además la ley actual fue producto de una iniciativa ya adelantada del Jurado Nacional de Elecciones y que felizmente en su momento fue recogida por la representación nacional. Y tenemos el periodo de un año antes del proceso electoral. Y consideramos que así debería mantenerse, ¿no? Se está discutiendo, desde luego, para este proceso que viene del 2021, acortar ese periodo
y allí también en su momento el Jurado Nacional de Elecciones va a llegar a hacer su posición, saber su posición institucional ante los congresistas de la República. Pero hay otros temas que tienen que ver con el tema de la ley de dádivas o la legislación que regula las dádivas, a fin de evitar de que se utilice indebidamente estos recursos, regalos y otras cosas que inducen más bien a la adquisición del voto, y ser bastante estrictos en ese aspecto, pero también evitando que en algunos casos llegue a afectar el desarrollo del proceso, excluyendo, digamos, a candidatos que pueden tener una alta expectativa de ser elegidos por parte de la población, faltando muy pocas horas para que ésta se realice. Entonces hay que ponderar esos aspectos y el proyecto de código justamente los contempla. Otro de ellos tiene que ver con la mayor transparencia en la declaración de hojas de vida, porque creemos que es necesario que el elector esté debidamente informado al momento de emitir su voto, plenamente consciente a quién va a favorecer de los candidatos, y para eso es fundamental que en las hojas de vida se incluya una serie de información que no solamente tiene que ver, digamos, con las sentencias vigentes que haya tenido o que tenga el candidato, sino aquellas que haya tenido anteriormente, así haya sido rehabilitado, los procesos penales en giro en el momento de la postulación, y en fin, todo, sanciones, por ejemplo, en el orden administrativo que hayan sido puestos por la Contraloría General de la República para aquellos casos de quienes han desempeñado función pública. Eso es importante porque finalmente a quien se está eligiendo también son a nuevos funcionarios públicos y hay que ver cuál ha sido su desempeño anterior. De tal modo que son una serie de aspectos fundamentales, esenciales, que está recogiendo el código. Pero probablemente lo más importante, y volvemos a resaltar en esto, es que evitar interpretaciones disímiles o contradictorias. Recordemos que ya sucedió esta situación anteriormente con el último referéndum, donde había muchos especialistas o personas que sostenían, incluso dentro del Congreso de la República, que la convocatoria debió haber correspondido al Jurado Nacional de Elecciones y no al Presidente de la República, lo mismo que la formulación de las preguntas del referéndum para la reforma constitucional. Y allí es donde justamente se mencionó de que tenía que tomarse en cuenta lo que legislaba la Ley Orgánica de Elecciones y no la Ley de Participación y Control Ciudadano, ¿no? Y algunos estaban porque se aplicara la Ley de Participación y Control Ciudadano y no la Ley Orgánica de Elecciones. Pero lógicamente esos problemas desaparecen teniendo toda la legislación electoral en un solo cuerpo normativo. Así es, Enrique, justamente has dado en un punto central, y es que nosotros al propiciar un código electoral, lo que buscamos es que también tengamos un espacio de elecciones aprendidas y que justamente esta experiencia pueda ser plasmada en un cuerpo normativo, integral, sistémico y que justamente abone a la democracia. Pero así como hay aspectos normativos, legales, hay aspectos operativos, ¿no? Justamente temas que guardan relación con cómo es que se desarrollan los procesos electorales. José Manuel, ¿crees que a nivel operativo haya algo que mejorar? Sí, Jessica, creo que la reforma política que se le ha llamado ha estado discutiendo otros temas medulares como la democracia interna, ¿no? O la paridad de alternancia. Sin embargo, hay temas operativos que si no se corrigen a tiempo van a generar más problemas a la elección y privando incluso al derecho a la participación política. Uno es el tema de las exclusiones que están generándose por una, digamos, en la ley muy estricta, la sanción, hay que graduar la sanción respecto a las exclusiones, porque a nivel operativo creo que el jurado podría interconectarse con todas las bases de datos públicas y cuando el candidato o su personero entre al sistema para llenar la hoja de vida, con su DNI automáticamente jale la información de los registros públicos para que ya nadie se olvide de declarar un vehículo y el registro público le brinde de manera automática esa información al jurado y el jurado no tenga luego que aplicar la sanción de exclusión, porque así de drástica es la ley. Y otro tema operativo sería, por ejemplo, que a nivel de los miembros de mesa que generan muchas actas observadas en la elección que acaba de concluir
hemos tenido más de 11.000 actas observadas que en la práctica significan que más de 2 millones de votos no hayan podido ser contabilizados hasta que los jurados electorales especiales resuelvan esos errores de las actas. ¿Qué hacer? Creo que el modelo de seguir sorteando a ciudadanos para miembro de mesa ya se agotó, ya no da resultados. Creo que podríamos mirar experiencias comparadas como en Colombia, por ejemplo, donde los miembros de mesa son sorteados de los servidores públicos. Todos los ciudadanos que trabajan para el Estado colaboran con la elección siendo parte de las mesas como funcionarios, digamos, de mesa, y a ellos sí se les puede dar los beneficios de darle un día adicional de descanso o sancionarlos en el ámbito laboral si es que no cumplen una función adecuada. Seguir con un sorteo de miembros de ciudadanos más allá del incentivo económico que se pueda dar, creo que no resulta, la gente prefiere pagar la multa y además lo que genera que agarremos personas de la fila el día de la elección hace que esa gente, al no conocer, al no haber sido capacitada, malogre las actas y malogre los resultados de las elecciones. Así es, José Manuel, justamente por la experiencia que tú tienes, nos has dado también un panorama que puede ayudar a desarrollar de mejor manera esta etapa que es la instalación de las mesas de sufragio, que actualmente vemos no cuenta necesariamente con todos los miembros que han sido, además de sorteados, capacitados, y genera demoras además en la instalación de las mesas de sufragio y malestar en la ciudadanía. Habiendo ya llegado a esta etapa del programa, agradezco sinceramente a nuestros invitados porque han dado datos importantísimos de cuál es la relevancia de contar con un código electoral. Este tema y otros más van a ser debatidos en el Foro Internacional Código Electoral para las Elecciones 2021, que va a realizarse este 1 y 2 de abril con la presencia de expertos nacionales, internacionales, y está dirigido a congresistas de la República, asesores, organizaciones políticas, especialistas electorales y a la ciudadanía en general, así es que están cordialmente invitados. Agradeciendo la participación de nuestros invitados, nos despedimos y hasta aquí el programa del día de hoy. No se olviden de sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar y en las redes del Jurado Nacional de Elecciones. Hasta la próxima.